Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos muchachos, bienvenidos. Gracias. Gracias. Este nuevo capítulo, bueno, pues un tema que entiendo que lo han solicitado, es un tema bien interesante, pero a la vez muy fuerte, porque estamos hablando del suicidio, pero no del suicidio en sí mismo, sino de los familiares, a los que quedan, los quedamos después de que esto pasa, lo que va alrededor de esta persona, la familia, la decisión que lo impulsa y qué hacer después de eso. ¿Verdad? Que son situaciones bien eh, complicadas, incluso hasta de plantear en un programa como este. Imagínate abordarlo en el caso de una persona, un individuo que está en ese proceso o que, bueno, lamentablemente, pues, ha tomado esa terrible decisión. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bien, Bien, extrañándolos como siempre. ay, Anhelando poder estar aquí con ustedes porque me encanta este espacio. yo sé que tú cuentas para atrás. Sí, ¿verdad? Bueno, en función de eso que tú estabas comentando, Omar, creo que ya la situación de por sí es muy retadora. Uy, sí. El hecho de para los familiares que quedan, no solamente haber vivido la experiencia tan traumática de hacerse cargo de todo lo que implica luego de, sino también cómo gestionamos todo eso que nos ocurre internamente, o que ocurre internamente cuando un familiar o un amigo, no solamente un familiar, porque también afecta mucho el tema de las amistades, personas muy cercanas a nosotros que hayan podido tomar una decisión como esa nos afecta inevitablemente. ¿Y qué hacer con ese sentimiento? Y una de las cosas que he notado comúnmente en estas personas es la pregunta de ¿qué pasó que no lo amé lo suficiente o no demostré suficiente amor como para que no decidiera hacer eso? Como que si dentro de las acciones que pudiesen tomar habría podido cambiar la decisión de esa Sí, una persona. culpa, ¿no? Porque tal vez Sí, por la omisión o por no. ajá, y a veces, mm, más allá de la culpa, es como, en el caso si esa persona es la pareja, oye, no me amó lo suficiente. ¿Será? Y no tiene nada que ver con el amor, porque en una situación donde alguien decide quitarse la vida, tiene que ver con todo, menos con las otras personas, tiene que ver con Sí. todo lo que te pasa y lo de no poder gestionar, y lo conversábamos en los primeros capítulos, los estadios. Los estadios. Los estadios, Ujú. cuando llegas a un punto en que el peso emocional se hace, o sea, inmanejable, tal vez las personas sienten que esa puede ser una alternativa para escapar de ese peso emocional y no tiene nada que ver con los afectos de quienes te rodean, sino que es algo que no sabes manejar, no puedes manejar. Y en función de esto, quería compartirles en una oportunidad, conocí acerca de un caso de una pareja que una de las partes quería separarse y, sabes, tenía como muchos proyectos por desarrollar a nivel personal que no había podido avanzar por el hecho de estar en la relación de pareja, infeliz, inconforme, y la razón era porque la otra persona siempre le decía que si se llegaban a separar, se iba a O suicidar. sea, había un chantaje allí. Sí, entonces se mantuvo así durante mucho tiempo hasta que tomó valor para separarse y no habían pasado 2 semanas cuando efectivamente esa persona cumplió con esa promesa que le venía haciendo y la otra persona quedó como en una posición de, o Así como sea, lo dijiste. de culpa, o sea, ¿qué Correcto. hago? O sea, si yo no me hubiese ido, hubiese sido distinto. Y en esa oportunidad que teníamos una relación en la que pude conversar con esa persona acerca de lo que había ocurrido, yo le preguntaba, yo le decía, ¿tú estabas en la mente de esa persona para poder hacer que su decisión fuese distinta? Y me dice, no, es imposible. Exactamente, es imposible, porque la decisión siempre es de la otra persona. Es una decisión dura, es una decisión ruda, difícil, pero hay algo que entender y es que nadie tiene el poder para poder meterse en la cabeza de esa persona y hacer cambiar de idea. Sí necesita un acompañamiento terapéutico, pero siempre el trabajo es de esa persona, no viene de afuera. O sea, tiene que haber una intención seria y una disposición férrea de la persona que está pasando por el episodio de poder hacerse cargo de eso y salir, pero es imposible que desde fuera tú lo puedas rescatar. Lo puedes rescatar una vez, 2 veces, pero cuando el trabajo interno no se ha hecho, esa persona siempre va a recaer y va a llegar un momento en que no vas a estar para rescatarlo. Bueno, Félix nos describía muy bien, ¿no? Los estadios del suicidio
y es una buena radiografía de este tema, ¿no? Sí, hay que entender que el suicidio en realidad es el resultado de un proceso de enfermedad mental. ¿Bien? Exactamente. Y es importante tener eso presente porque, como lo comentabas al principio, Verusca, no es algo que la otra persona o que otras personas puedan evitar. ¿Bien? Y es curioso porque cuando se toma o se ejecuta la decisión, efectivamente se está decidiendo sobre una base patológica. O sea, todo el proceso que ocurre ahí es un proceso patológico. Estamos hablando de una persona que está enferma. Piensen en esto. O sea, ¿quién en su sano juicio quiere hacerse daño? No, claro. Y mucho más entendiendo el daño que puede significar para las personas a quienes ama. Así que efectivamente, para tomar una decisión así hay que estar enfermo. Y sé que habrá quien debata y diga, pero ¿cómo va a estar enfermo si es una decisión consciente? Sí, pero el hecho de que sea consciente no significa que sea sana. Siempre. O tal vez también por el concepto que hay que cuando hablamos de enfermedad, hablamos de algún cambio en el aspecto físico, o sea, de alguna dolencia física. Nos cuesta todavía como asumir el tema de enfermedad mental, que es algo que no es visible. O sea, sí es proyectable, porque a lo mejor algunas cosas de tu apariencia física comienzan a dar indicios, pero no es como una enfermedad física que tiene una característica y cuesta más entender o asimilar que sí sigue siendo una enfermedad. Claro, así es. Y lo menciono porque efectivamente el suicidio no es la enfermedad, o sea, es el resultado de todo ese proceso patológico que no ha sido abordado de la forma más apropiada y termina por consolidarse de esa manera tan negativa. Entiendo. Efectivamente, para los sobrevivientes, para las personas que están a su alrededor, o sea, me refiero a la familia, amigos, vecinos incluso, de quien toma esta decisión. O de quien afectos cercanos de cualquier dimensión. Compañeros de trabajo. O sea, sí. Pasa algo curioso con el tema de la muerte, ¿no? Y es que siempre que muere alguien cercano al entorno en el que estamos, buscamos de alguna forma conectar con la última vez que lo vimos. Y ojo, no estamos hablando de la persona o específicamente de alguien que ha decidido atentar contra su vida. Estamos hablando de cualquier muerte. O sea, a ti te informan que se murió un vecino. Ah, el señor del piso 3, que no sé qué. Tú dices, ay, ese era el viejito. Oye, la última vez que yo lo vi, surge de forma como... correcta, espontánea. Muy espontánea, muy orgánica, ¿no? La última vez que yo lo vi, tal cosa. Lamentablemente, la última vez que lo vi en el tema del suicidio, la gente empieza como a atar cabos. Se veía bien, pero yo sí notaba que... Sí veía que llegaba tarde. ¿Por qué lo notamos ahora? ¿Por qué lo visibilizamos ahora? Porque ya conectamos con la idea de que la persona no estaba bien. O por el contrario, yo no me di cuenta de nada. En absoluto, eso no se veía. O sea, era una cosa absolutamente inesperada. O no prestamos la suficiente atención. ¿Tú crees que no haya ningún indicio en lo absoluto de alguien que tenga una salud mental en esas condiciones? Sí lo hay. Solo que lamentablemente... por una parte es difícil de ver. O sea, te estoy hablando que hay un nivel de dificultad tal que incluso para quienes somos profesionales en el área y que trabajamos constantemente con el tema de la salud mental, tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo para nosotros poder decir, ¿está en riesgo esta persona? ¿Sí o no? No, imagínate. Sí, hay que hacer un análisis muy exhaustivo para eso. Y claro, te estoy hablando de profesionales que tenemos esto protocolizado. Es decir, que ya uno sabe, ves estas características, hay que dar este paso, sí o no. Es posible que uno diga, bueno, no es un riesgo tan alto. Bueno, no hay una medida mínima de riesgo por el que debamos asumir que, bueno, podemos hablar de esto luego. No. Si hay un indicio pequeño de esto, se tiene que ponerlo sobre la mesa ya. Y usted no se va de esta consulta hoy sin hablar de ello. Pero que no es algo de lo que me gustaría hablar todavía. Ok, no hay problema, no lo hablemos todavía, pero ya sé que el tema está, entonces lo podemos hablar en la próxima consulta. Ya me garantiza que para la próxima semana va a estar vivo, va a venir a la consulta. Ahora fíjate, siempre y para avanzar un poco en el tema y dejar, digamos, base de este gran tema, invitar a hacer comentarios, como siempre, coméntanos si sabes algún caso, si estás pasando justamente por una situación como esta. La recomendación siempre va a ser buscar ayuda.
Pero si tú incluso escuchando lo que estamos hablando acá en este capítulo, te sientes identificado o identificada con esta información, escríbenos. Estamos para ayudarte. Sigamos profundizando en este tema. Sí, y hablábamos del tema de los familiares, ¿no? Y las sobrevivientes, las personas que quedan allí. Tú dijiste algo muy acertado y es que llega el tema de plantearse preguntas. Oh, Vale Me decir, siento honrada. No me corrigió, me dijo, ¿viste? dijiste algo muy acertado, estamos mejorando. Se logró poliedro. Se logró poliedro de carácter. bueno, eso es porque como aquí siempre estamos aprendiendo, Lo está viendo. todos El aprendemos. libro gordo de PT. Todos aprendemos en el proceso. Sucede que quienes sobreviven van a hacer un duelo. Claro. Un duelo como cualquier duelo. Un duelo en el que hay negación, o sea, la primera idea de no me lo puedo creer. Un duelo en el que va a haber rabia, va a haber culpa, va a haber tristeza. Y por allá, finalmente, en algún momento va a haber negociación y luego se le va a dar continuidad a todos los procesos de funcionamiento regular. Pero ahí la culpa se acentúa un poco más porque está el tema de si pude haber hecho algo, Sí. incluso la búsqueda de quién es la culpa. ¿Por qué? Porque quizá en otro tipo de muerte pudiéramos ubicar quién es el culpable. Si la persona estaba enferma, alguna dolencia física, algo visible, usted puede decir, ¿y de qué se murió fulano? De tal cosa, ¿no? Entonces, hablamos de la enfermedad, de lo terrible que fue. Eventualmente, en algunos casos se dice hasta, ay, fulano por fin descansó, tanto que sufrió. Es más fácil integrar la idea. Claro, cuando es una pérdida por una situación, una enfermedad o algo. Sí, sí. Lo mismo ocurre incluso cuando se trata de una muerte repentina, que sea un infarto, un accidente, una cosa. Hay un justificativo visible de la situación. Pero cuando se trata de que la persona misma fue quien tomó la decisión de quitarse la vida, lo primero que está es el impacto, obviamente. Imágenes que nunca se borran porque, bueno, fue la persona que lo encontró, que lo descubrió, Oye, sí. que leyó la carta, en el Son caso del fuertes. son cosas muy circunstancias. difíciles, ¿no? Sí. Y como te dije, son imágenes que nunca se borran, con las que, bueno, el paciente tendrá luego, y hablo del paciente porque esta persona sí o sí requiere apoyo Necesita psicoterapéutico. apoyo. O sea, si esto es algo Quiebre necesario. profundo. Claro. Y recuerda, estoy hablando de amén de la situación del duelo. O sea, se puede dar un duelo muy saludable, pero esta imagen hay que trabajarla. Este primer impacto, en este caso, el que fue que lo encontró, el que fue que lo vio, incluso hablando de situaciones que lamentablemente se han hecho por el tema de los medios noticiosos que tenemos ahora, se ha hecho muy notorio, y hay mucha gente que dice, están aumentando los índices de suicidio. Bueno, quizá desde la perspectiva estadística no le haríamos tanto de que están aumentando, sino de que ahora son más visibles. O sea, tú podías escuchar a alguien hablar de que en el país ha habido tantos suicidios en el último año, pero ahora dices, yo estaba en tal parte y vi en Instagram, en TikTok, la noticia de esto y hay gente que hasta grabó el video de la cosa. Hace poco, un amigo me decía, estaba en un centro comercial de lo más tranquilo sobre una feria infantil y cayó la persona y tú dices, el impacto en toda esa gente que estaba en ese momento, tú dices, es como que la cosa se ve cada vez más grave, más profunda, porque empiezas a conocer detalles. Y ahí está uno de los elementos de ese duelo, ¿no? Que en esa búsqueda del conocimiento de los detalles, que es natural dentro del duelo, en la búsqueda de quién es el culpable, en la forma de gestionar la rabia que da por todo esto, siempre hay investigación. La gente empieza a investigar, y a veces esa culpa viene o la ponemos sobre nosotros mismos, sobre quienes estábamos alrededor de la persona. Lo que tú decías, no la amé lo suficiente, no hice lo suficiente, ¿qué pude haber hecho? Y alguien puede plantearse, eso pasa en todos los duelos, porque en el duelo por la muerte de una persona que estaba enferma, siempre se plantean, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, ¿no? Porque el hubiera siempre es una cosa. No, y fíjate que en el caso de la persona que, digamos,
por llamarlo de alguna manera, es víctima de la manipulación de quien se suicidó. Oye, O sea, si tú te vas, si tú haces esto, me voy a suicidar y lo hace. Imagínate tú el nivel, claro, el nivel de cómo desprenderte de esa idea de que tuviste parte de responsabilidad en eso. O incluso en estas visiones en las que la culpa parece direccionarse hacia alguien, no porque la misma persona lo direccione, sino porque el entorno así lo entiende. claro. ¿no? También. Volviendo a hablar de situaciones que son reales y que han pasado, recién también hubo un suicidio que fue muy notorio en redes sociales y en la carta, porque alguien le tomó foto a la carta que dejaron, la pusieron en redes sociales, la persona hablaba específicamente de una situación con alguien. Entonces, socialmente, mucha gente dijo, bueno, si ese alguien es el culpable de esto. Y ahí entramos nuevamente desde la perspectiva de la clínica y decimos, no. La única persona en quien estaba la idea patológica de hacer esto eran esta persona. El desencadenante pudo haber sido cualquiera. Es más, si nos vamos al significado etiológico de la palabra desencadenante, y no dije etimológico, dije etiológico, porque no me refiero a lo que significa la palabra, sino a la conformación que desencadena los hechos que finalmente devienen en esto. Estamos hablando de etiología, cómo se fue formando esa idea. Está mucho antes, pero mucho antes de que hubiera un problema visible para otros. ¿Bien? Empezamos con la visión de si algo, como se los comentaba en capítulos anteriores, de si hay algo que no puedo solucionar, me encantaría no estar para solucionar. Entonces empezamos desde la visión de dormir y dormir y dormir y dormir. Ausentarse. ¿Sí? Huir de esta situación por otros medios. Dormir es una de las más comunes. La otra, pues la visión de que me encantaría no estar y que en realidad nadie extrañaría si no estuviera. Mi ausencia. Luego avanzamos al siguiente estadio en el que ahora, si algo me pasara, sería chévere porque entonces ya yo no estaría acá. Luego aparece más claramente la idea de me gustaría morir y finalmente la idea de atentar contra su vida. Entonces, entendiendo esto así, vemos que esta es una idea que nace mucho antes. Se tiene rato acompañándolo. Sí, sí. Y por lo general vamos a encontrarnos en la historia de ese paciente, nos vamos a encontrar con una visión en la que esa idea ya ha aparecido en otros momentos. ¿Sí? Por eso es tan importante el acompañamiento psicoterapéutico, como les decía, en el primer instante en el que la idea aparece como una idea visible. Cuando usted se da cuenta, ya sea que se dé cuenta usted personalmente que está teniendo esta visión o que un familiar se dé cuenta de que algo le pasa a fulano, entonces es bueno atenderle. ¿Por qué? Porque al principio cuando aparece muy pequeña, incluso aparece con el concepto de he pensado en hacerlo, pero es algo a lo que yo no me atrevería. Mira, si ya lo pensaste, hay que atenderlo. Exacto. ¿Bien? Híjole. Para la otra persona, para el familiar, que quizá en este momento está viéndonos y está diciendo, sí, me lo dijo, yo no lo escuché, es mi culpa. No, no es su culpa. No pude ver las señales. Es que no podía. ¿Cómo no pude verlas? Claro. No podía, o sea, literalmente no podía verlo. O sea, ¿cómo haces para distinguir algo que está mostrándose de una forma tan sutil que ni siquiera quien lo experimenta está es consciente de lo que hacia dónde está pasando? caminando? Pero bien lo describiste, ¿no? Exacto. Y que quiero hacer una distinción importante que decíamos hace rato, la decisión está en manos de la persona que ejerce la acción. Es inevitable que queriendo apoyarlos, vamos a hacer cambiar esa idea. Pero que esto no sea un punto donde pensemos que no podemos apoyarlos de otra forma. Claro. Entonces, pero claro, la distinción es importante porque la gente, bueno, pero si yo no puedo hacer nada y si la decisión la iba a tomar y estaba tomada, entonces, ¿en qué punto? ¿Por qué hacemos tanto énfasis y en las redes sociales hace mucho énfasis de que está pendiente de tu amigo, del que nos llama, del que... Sí, o sea, vale. ¿cuáles son las acciones reales que podemos tomar o de qué forma sí podemos intervenir para que pueda ser una ayuda útil? Sí. No hay forma de que una ayuda no sea útil. O sea, esa ayuda siempre, aunque al final el resultado no sea el que esperábamos, siempre la ayuda va a tener un Sentido. resultado que va a ser muy positivo. Incluso voy a hablar de casos de familiares que me han dicho, mira, pero es que
era una constante porque la visión era de no lo hagas ahorita y pasaba 3 días bien, entonces después volvía la idea, sí, bueno, fueron 3 días en los que lograste sostenerlo, le diste 3 días de alivio para que por lo menos tuviera 3 días más de vida. O sea, cuando piensas en eso, yo siempre los invito a ubicarse en la posición de que en este momento, después que de que todo pasó, pudieras hacer algo, ¿no? Y digo, ¿harías algo sencillo para darle a esa persona que ya no está un día más de vida? Claro, yo haría lo que fuera. Bueno, lo que hiciste le permitió a esa persona tener 1, 2 días, Pero 2 sí, meses, 2 años. ¿Sí? Y eso tiene un valor. Ese esfuerzo que hiciste tiene un valor. Lo que haya pasado en ese tiempo, seguramente fue algo que la persona pudo vivir, pudo sentir. E insisto, sí podemos hacer algo, ¿no? No lo veamos como que, porque claro, Como esfuerzos inútiles, pues. son dos perspectivas en el sentido de qué podemos hacer para ayudar versus Ujú. el sentido de qué podemos hacer para ayudar a los familiares de quien ya lo hizo. Ujú. Son cosas distintas, sí. ¿no? O sea, si vamos a hablar del que podemos hacer para ayudar a la persona que sabemos que tiene este tipo de ideación y que es posible que en algún momento lo hayamos notado, estamos allí disponibles. eh, Tampoco es que vamos a dejar de hacer nuestras Ujú. cosas por atenderlo, pero la disponibilidad es importante. Saber que puedes contar conmigo, saber que me puedes llamar, que puedo ir hasta allá, incluso estando lejos, porque gente dice, ¿qué voy a hacer? Todos mis amigos están fuera del país. Llámalos. Llámalo. O sea, esas personas pueden estar allí para ti, Claro. y es muy valioso entenderlo porque si estamos hablando de alguien que ya siente que es una carga para otros y tú le dejas saber, no eres una carga para mí, tu llamada a las 3 de la mañana no es un problema para mí, puedo recibirla, puedo estar aquí para, así sea para atenderlo, escucharlo solamente y a lo mejor no te puedas mover hasta donde está, pero tener esa conversación reconfortante, pues créeme que eso es bastante. Ahora, del otro lado, cuando ya pasó, ¿cómo ayudamos al familiar? Bueno, ahí también tenemos que estar presentes todos. Porque ya la idea del suicidio es una idea bastante estigmatizada. Entonces está la visión de que, bueno, ellos tienen un proceso distinto, sí, pero necesitan apoyo. Tienen un proceso diferente, pero también necesitan que estemos allí. Ellos los familiares. Sí, 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 pero yo pienso también que es importante el hecho de entender cómo podemos apoyarlos mejor. a los Porque familiares. a los familiares, claro, ¿no? Porque ya pasó, ya no los podemos apoyar, pero No, pero los amigos, No, tal pero vez. me refiero a que, insisto, a los dos momentos, ¿no? O sea, ujú, a la persona que tiene la ideación o al familiar sobreviviente. al familiar, porque muchas de las personas, dentro de tal vez los pocos recursos que conocen para poder hacer un acompañamiento, una contención emocional, porque no todos tenemos esos recursos, ni todos sabemos cómo hacerlo. Él está mejor, ahora es un ángel que te cuida. Y creo que en ese momento, lo que menos quiere escuchar alguien que ha perdido un ser querido, eres un ángel que me cuida, él está en un mejor lugar, o sea, yo no quiero que esté en ningún lugar, quiero que esté aquí conmigo. Ujú. Entonces creo que cuando no tenemos esos recursos emocionales para poder apoyarlos, es mejor no meternos en ese terreno y poder brindar otro tipo de apoyo. Hey, es una persona que no va a poder cocinar porque no tiene ánimo, voy y te llevo comida para Exacto. garantizar que comas. Es una persona que a lo mejor no se va a querer bañar en días, que no va a querer pararse de la cama y es tener a alguien que te pueda recordar y conectarte con la vida. Sí, O sí. sea, que tú no has muerto. Que sea un soporte. Sí, Exacto. sí. Y estas son ayudas prácticas que se pueden dar en cualquier tipo de duelo. Ahora, en este duelo en particular, es muy importante, además, el poder escuchar. Sin Eh, juicio, sin sí. meter la cucharilla con la opinión. Siéntate a escuchar. Mm. A escuchar qué si no habla, a escuchar ese silencio, Correcto. a compartir ese silencio y estar allí presente. Que esta persona te va a hablar 1000 veces de lo que hizo, de lo que no hizo, de que no sé qué, escucha, préstale atención. Y yo sé que te he hablado de esto antes, no importa. Si quieres hablar de eso, aquí estamos. ¿Bien? Em, y hago énfasis en esto de querer escuchar porque a veces las historias son muy duras. Y a veces el discurso va a estar lleno de lo que pude haber hecho, lo que no hice, la culpa es mía. Y nos vemos muy tentados a interrumpir y decir, no, la culpa no es tuya, no tienes por qué angustiarte por eso, no lo veas de esa forma.
y eso no es un apoyo tan útil en ese momento. O sea, quizá después de que escuches todo eso, podemos plantearle otras cosas, ¿no? Incluso parece irónico, pero hablarle de uno, ¿no? O sea, te echaste todo el cuento y es como que, oye, qué chévere, tal. ¿Sabes que a mí me pasó que, o sea, no es igual, no se parece la experiencia? No, para nada. Y creo que también cuando hago mucho énfasis en el tema de una ayuda que pueda ser más productiva que dar consejo o más práctica, es, mira, estoy aquí para ti. O sea, voy, te lavo la ropa, te meto en la lavadora de Renaissance, voy, te limpio la casa, voy, ¿sabes? Ese acompañamiento de hacerle sentir que no estás solo en el proceso y no necesariamente en una conversación donde yo te voy a tratar de levantar, porque creo que también es sano darle el espacio para que pueda entender dónde está, qué le está pasando y que requiere un momento de soledad, de intimidad con él mismo para poder poner en orden sus sentimientos, sus ideas y que es un proceso en el que nosotros no podemos intervenir. Hay un tema muy duro allí, muy álgido, que es cuando hay niños. O sea, cómo le explicas esto a los niños, ¿no? Y sobre todo, cómo te encargas de los niños después de esta situación. Que ya de por sí es difícil explicarle a un niño ese escenario. Yo tuve una compañera de clase que su papá se suicidó y era una persona con muchas dificultades para establecer relaciones, para confiar en la gente. Y creo que uno de los retos más complicados en esta situación es que los hijos, o si son hijos, en el caso de los hijos, o de las personas, vínculos muy cercanos, tíos, ¿sabes? Hermanos mayores o hermanos menores, que también es un vínculo muy, muy difícil de gestionar porque ningún papá está preparado para una pérdida de un hijo y menos en esa circunstancia, pero ¿qué tal los hermanos? ¿Sabes? Que se quedan sin los padres porque temporalmente los pierden en el duelo, en ese proceso de duelo y te quedan sin el hermano. Entonces creo que están en una posición aún mucho más difícil de poder gestionar todo el cúmulo que eso implica, ¿no? Sí, disculpa, en el caso del suicidio es muy frecuente que cuando es uno de los hijos quien lo hace, los padres parecen, es curioso, en vez de dedicarse plenamente, que es lo que uno diría por lógica, a lo mejor se dedican plenamente al otro hijo, no, se dedican tan plenamente a la búsqueda de sus respuestas que el otro hijo pasa como a un segundo plano. Sí. Y es frecuente encontrar que en este tipo de situaciones, ese hijo sobreviviente, ese hermano sobreviviente, dice, bueno, mi casa se volvió una oda a tal persona que ya no está, y los que sí estábamos vivos quedamos de lado. Exacto, como si todos hubiésemos muerto de alguna manera. En alguna medida todos murieron en ese espacio. Estoy tratando de recordar la película, hay una película que habla de ese justamente sí. O sea, la ausencia de este caso del niño, de su hermano por una circunstancia, y los padres se abocaron tanto a la ausencia de su hermano que se olvidaron de él. Y bueno, seguramente me acuerdo y le voy comentando, pero sí, el tema que estamos tratando hoy es esta faceta o este espacio que queda con las familias de la persona que decidió suicidarse, decidió pues tomar una decisión muy fuerte y pues los familiares, hijos, hermanos, ¿cómo podemos apoyarlos? ¿O de qué manera pueden buscar apoyo? Más que nosotros, ¿no? ¿De qué manera ellos pueden buscar apoyo? Para retomar un poco la idea que había comentado antes, que el desafío para los padres o los cuidadores de las personas que quedan, de los menores que quedan en esa circunstancia, es que pueda tener un relacionamiento sano en el entorno, porque queda como una idea de que la gente que quiero en algún momento se puede ir, se va, y eso no les permite establecer relaciones de larga duración o establecer relaciones de confiar en los demás, de confiar en que te vas a quedar, porque se abre como una herida de abandono, inevitablemente, aunque no haya sido ese el propósito, pero justamente como lo perciben los niños, es como me abandonó. Herida de abandono. Y a lo mejor, y habla un poco de la insuficiencia. Es de que no fui suficiente para que se quedara. O sea,
en cualquier sentido, en darle amor, en estar en lo que yo significaba para esa persona, y qué sano sería entender que no tiene nada que ver contigo, Sí. Sí, ¿sabes? está eso y otra arista o otra característica que se presenta también es culpar a la persona que ya no está, ¿sí? Entonces, claro, todo funcionaba perfectamente bien hasta que decidió hacer esto, hasta que mira lo que hizo. Entonces seguimos estigmatizando de forma negativa esto. Y la parte negativa de todo esto, evidentemente, es que no es sano. Evidentemente, no hay una forma de positivizar el suicidio ni de romantizarlo. No es posible hacerlo, pero lamentablemente sí es posible agravarlo. Es decir, que esta situación ahora termina por acabar con la vida de otros también. Y no es lo que deberíamos procurar. Incluso en este plano de las ayudas prácticas, una ayuda que a veces damos por sentado es el hablar naturalmente de la persona, ¿sí? Los familiares a lo interno posiblemente hablen con cierto recelo porque están de duelo y están en un duelo gravísimo. Entonces, el resto del mundo parece olvidarlos, ¿no? Entonces, claro, como es un tema sensible, no le preguntamos, no hablamos sobre esta persona, si tengo un buen recuerdo de esa persona. Y entonces pasa algo, y es que ese duelo se complejiza porque ahora reducimos a toda la historia de esta persona, la disminuimos al hecho de que murió y de la forma en la que lo hizo. ¿Y qué hacemos? Ponemos un tema absolutamente oscuro sobre esto porque cada mención de esta persona parece ser una mención directa al suicidio, pero resulta que de esa persona tenemos recuerdos maravillosos. ¿Te acuerdas cuando pasó tal cosa? ¿Te acuerdas cuando fuimos a tal cosa? Y podemos, como amigos, como vecinos, como gente, hablar naturalmente de esos elementos positivos. O sea, si yo tengo que venir a contarte que, mira, qué difícil, ¿no? Pero tú sabes que yo tenía un negocio con esta persona y, mira, esta persona me dijo que cualquier cosa te dijera a ti, que era la persona que dejabas encargado. Oye, suena difícil en medio de la situación venir a decirlo, pero tienes que hacerlo. Obviamente no vas a llegar con la frialdad de decir, bueno, ya que pasó lo que pasó, entonces ahora mira, encárgate tú, ¿no? Pero, y claro, pongo el caso de un negocio porque es como una situación en la que alguien sí o sí tendría que hablar de esto. Pero es posible, y a ver, les digo el por qué planteo estas posibilidades, porque quien toma una decisión como esta y la ejecuta, por lo general, pasa algo de tiempo antes de eso solucionando cosas. Entonces, pienso qué va a pasar con los niños si tengo niños, pienso qué va a pasar con el negocio si tengo negocio, pienso cómo le voy a resolver. Claro, porque... Es el estadio número 4, si mal no recuerdo. Sí, entonces estamos en la resolución de cosas allí, porque ya está la planificación. Entonces, no solo es... Claro, esto se da porque tiene que haber la resolución de una gran pregunta. Si lo voy a hacer, ¿cómo van a quedar los demás? Claro. Entonces empieza, en algunos casos, esta resolución. Entender eso implica entender que cuando yo, que fui la persona con la que él o ella habló para decirle que, mira, lo que va a pasar con los niños es que yo resolví tal cosa y ahora tengo que hablarlo con la otra persona, ¿cuándo lo voy a hacer? Porque si lo menciono va a ser una cosa horrible. Mira, hay que pensar en el nivel de resolución que esto va a traer para el otro. O sea, entendiendo que ya los familiares tienen una situación bien compleja, si lo que tú puedes aportar va a restarle angustias, va a quitarles un poquito de esa carga, no tardes en hacerlo. O sea, velo como un apoyo que estás dando para la familia que está allí. Esa carga puede ser algo tan sencillo, como decía Veruca, como bueno, yo te puedo ayudar a lavar acá, te puedo ayudar a llevar a los niños al colegio, ¿no? Y Exacto, mercado, qué sé yo. segura que son ayudas que se agradecen muchísimo, porque creo que en esos momentos, De duelo. claro, en ese momento que yo te decía que la gente necesita su espacio como para poder estar con ellos mismos y poder procesar para poder ir afuera, o sea, para poder atender a los niños, para poder retomar la vida, que es sano y qué bonito es poder tener a alguien que te diga, yo te llevo a los niños al colegio, ¿sabes? O sea, Y también hay cosas por evitar, ¿sabes? Porque a veces queriendo ayudar, pues obviamente metemos la pata. Sí. Entonces, sobre todo en el caso de las damas, es muy común que la gente trate
de apoyar desde la perspectiva de la estética, ¿no? Entonces, pero arréglate, píntate, vamos a hacer tal cosa, no sé, a lo mejor no quiere hacer, eso siguiente, el ánimo. llega, qué sé yo, mira, a duras penas fue al trabajo, entonces le vas a decir, oye, y hablo de cosas muy comunes, oye, pero ya ha pasado tanto tiempo, ¿no has pensado, no sé, en vestirte un poquito más alegre? Imagínate. O sea, Mm. Deja quieto, que viva. chica. Sí, parece muy lógico pensarlo, pero es muy común que ese tipo de Y es un comentarios espacio muy íntimo también, Sí. ¿sabes? Un espacio igual que ha pasado un año, ha pasado 2 años, no has pensado en buscarte otra pareja, no. O sea, es un espacio extremadamente íntimo como para irrumpir en eso con una Imagínate. opinión tan Sí. fuera de lugar. Recuerden lo que les decía de que pasan todos los duelos, pero aquí tenemos una situación especial porque aquí la culpa, la Ujú. rabia, la negación El contexto. tienen un nivel de profundidad mayor. Entonces, entendiendo esto, sí podemos dar ayudas prácticas, podemos dar ayudas también desde la perspectiva emocional. Parte de esa ayuda a veces es también dar espacio y parte de esa ayuda a veces es invitar a la persona a buscar ayuda profesional. A veces hay un temor de que, y si voy allá y se destapan más cosas, si se destapan menos mal, porque las puedo Mejor, resolver, ¿no? exactamente. Pero también en esa perspectiva hay otra cosa que entender, que no porque esto haya pasado, entonces, juro, mira, mañana tienes que ir a buscar ayuda, porque no, o sea, el duelo también es un proceso sano. Exacto. Lo es. Y yo creo que una manera también muy orgánica de poder hacerle entender a los niños, a los hermanos, incluso a los padres, o sea, de estas personas que han tomado esta decisión, tiene un poco que ver con lo que conversábamos de que nos cuesta asimilar la enfermedad mental porque no es visible o no tiene unas secuelas visibles como lo tiene una enfermedad física, como un cáncer, por ejemplo. Entonces, es hacerles entender que tenía tanto dolor como un cáncer terminal, solo que era un dolor emocional que no había manera de poner una anestesia, porque incluso en esas enfermedades de mucho dolor físico, la ciencia te puede ayudar a sobrellevar esa Mental también. esa parte, exacto. Pero el dolor emocional es tan profundo, o sea, el dolor, no el síntoma, no con lo que atiendes con la medicación, no. El dolor emocional, porque cuando hablamos de una persona que tiene un dolor emocional tan profundo, es porque no está siendo medicado, o sea, porque no está siendo atendido y no lo ha sabido gestionar. Sí. Por eso llega a esa conclusión o llega a se deriva ese tema de esa forma. Entonces, es hacer entender, era tanto su dolor y tenía tanto dolor emocional que no se podía curar, que tomó esa decisión creyendo, exacto, que creyendo que esa decisión que iba a tomar era la única forma La única solución. en que lo iba a apaciguar eso que estaba sintiendo, que no era real, pero él no lo supo. Entonces es como hacerle entender que también detrás de eso había mucho sufrimiento. Sí, hay que ser, sin embargo, cuidadoso con esta forma de trabajarlo, sobre todo en el tema de los niños, porque tampoco queremos que esto se convierta en un temor a largo plazo en el que ahora no me permito sentir porque las sensaciones pueden llevarme a esto, ¿no? No, pero Entonces, creo que es una perspectiva totalmente distinta. Es como para entender, o sea, la explicación más en función de cómo esta persona se sintió en un dolor tan profundo emocionalmente que eso fue lo que ocurrió. No tiene que ver contigo, de que tu amor no fue suficiente, que eso era la forma como esa persona se sentía en ese y momento. hacerles ver también que no hay problema en sentirse mal. O sea, uno puede sentirse mal eventualmente, puede haber algo que te enfrenta a una situación emocional muy compleja y eso no es tan malo como para no buscar ayuda. O sea, siempre hay que dejar claro que esa situación de esa persona la abordó de esa forma, se sintió de esa forma, tal como lo describiste. Ahora, tú puedes experimentarlo de una forma distinta, puede que en algún momento te sientas muy, muy mal y la idea es que busques ayuda, estamos para ayudar. Es algo que siempre hay que dejar abierto porque, insisto, no queremos tampoco que ahora, sobre todo en el caso de los niños, tengan este temor a que, o sea, si me siento triste, si veo a alguien llorando, significa que esto es el siguiente paso es este, ¿no? Entonces, es un proceso en el que debemos ser cuidadosos también al educar. Y ya como para ir dándole los bordes redondos al tema, porque bueno, yo estoy aquí aprendiendo más de lo que crees, ¿no? Porque manejar este tipo de situaciones no es fácil.
Entonces siempre recordar la invitación a que si sientes que estás pasando por una situación como esta, recuerda que hay personas profesionales dispuestas a apoyarte, dispuestas a acompañarte. Y si tal vez la persona que está acompañando es el amigo, la vecina, es la comadre o el compadre, hay formas de apoyarlo siendo solidarios, pero sin necesidad de estar, tú sabes, pero siempre brindando la herramienta de que hay que buscar ayuda, ¿sí? Así que, ¿qué le puedes recomendar a estas personas que tal vez están pasando o ya pasaron y están viviendo este duelo? ¿Qué recomendarías hacer y ya como para... Sí, estar atentos a la forma sana en la que experimentan el duelo, ¿sí? Sobre todo cuando sienten que la culpa, la rabia o incluso todavía a pesar del tiempo, la sensación de, ¿sabes? De no entender Ajá. lo que pasó. Si esto se ha profundizado en el tiempo, si siente que es algo que todavía está allí vivo, busquen ayuda, ¿sí? Vivir un duelo sano es posible y no solo es posible, es necesario para su bienestar, para el bienestar de otros. Parte de la culpa a veces puede llevarnos a pensar que no tenemos por qué sentirnos bien si ya esta persona no está. Y a veces podemos sentirnos mal por sentirnos bien. O sea, Correcto. estoy tan contento y no debería ser así porque no, hay mejores formas, hay formas más saludables de atenderlo y para eso estamos. Así que busca salida de ese laberinto, no te encierres y bueno, muchas veces déjate apoyar, date el espacio, ¿no? ¿Qué opinas tú, Eruska? Absolutamente. Sí, yo creo que es tan valioso entender que aunque el malestar está justificado porque la situación realmente es difícil de escalar, podemos tomar la decisión de no sé qué hacer, no sé cómo manejar esto, pero sí, o sea, buscar ayuda y que esa persona me ayude a darle orden a todo eso que está pasando. O sea, creo que la decisión más difícil es que me siento tan mal que no sé por dónde empezar. O sea, Correcto. no sé qué hacer, no quiero buscar a nadie, no quiero llamar a nadie y tal vez eso lo que hace es prolongar nuestro estado de sufrimiento. Cuando desde un principio no sé qué hacer, voy a buscar terapia. Busca la ayuda. Busco terapia y de una vez puedo disminuir ese tiempo en el que voy a sostener ese sufrimiento que a lo mejor me voy a poder ahorrar unos cuantos meses, no del dolor que se genera por la pérdida, pero sí de la forma en cómo la estoy Sí, viviendo. vas a tener herramientas para poder Exacto. canalizar y manejar esa energía, esas circunstancias. Así que le agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este capítulo de hoy. Recuerda, date el tiempo, busca ayuda. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias por Gracias acompañarnos. gracias por acompañarnos.